Los cementerios están llenos de personas que deberían estar vivas. No murieron en un instante, se fueron apagando, poco a poco, en silencio. Algunas en manos de quien decía amarles, otras rodeadas de voces que les forzaban a perdonar, que les forzaban a sonreír, que les forzaban a ser positivos, mientras éstas se rompían por dentro. Y otras convencidas de que su dolor era la voluntad de Dios. 3 formas de desaparecer sin morir. 3 violaciones del alma que el mundo ha aprendido a justificar, a normalizar, a dignificar y a santificar. Pero ninguna fue divina. ¿Sabes por qué a los narcisistas y especialmente a los psicópatas les resulta tan sencillo seducirte, y no solo seducirte a ti, sino seducir al mundo entero? La respuesta a esta pregunta te la voy a dar al final del vídeo. Y puede que no te guste, puede que la respuesta a esa pregunta te duela. ¿Estarás dispuesto o dispuesta a escucharla y a entenderla? ¿Te quedas? ¿Te atreves a entrar en el vídeo? ¿Sí? Pues comencemos. Si te han dicho que Dios puso a un psicópata o a un narcisista en tu camino, te han mentido. Y cuidado, porque esa mentira puede resultar muchísimo más devastadora que el propio abuso en cuestión, que el propio maltrato que has sufrido en cuestión. Porque no solo han destrozado tu vida, sino que además ahora parece que te intentan convencer de que quien destrozó tu vida es la misma fuerza que debió protegerte. Y esto no es espiritualidad. Esto es manipulación psicológica y oscurantismo en estado puro, disfrazados de fe. Y esto tiene un nombre en psicología, es spiritual bypassing, es el bypass espiritual. Es ni más ni menos que usar ideas espirituales para evitar enfrentar un daño real, o lo que es mucho peor, para justificar el daño real. Y hoy vamos a hablar y a tocar un tema que casi nadie se atreve a tocar y del que casi nadie se atreve a hablar: las 3 violaciones del alma. Y la última, la tercera violación del alma, es la más peligrosa. ¿Y sabes por qué? Porque viene a terminar el trabajo que el perpetrador o la perpetradora, que el psicópata o la psicópata, que el narcisista o la narcisista no pudo terminar de rematar. Ni más ni menos que una mentira que pone al mal en el trono de la luz, al mal en el trono del bien, es decir, usurpa completamente toda bondad, toda benevolencia y todo bien. Entender esta tercera violación del alma, atención a esto, porque puede salvarte literalmente la vida si a día de hoy te encuentras en la situación de agradecerle a Dios el infierno por el que estás pasando. La violación del alma es cuando el trono que debería ocupar tu propio espíritu lo está ocupando el miedo, lo está ocupando la duda, lo está ocupando la culpa, lo está ocupando la necesidad de entender al agresor o a la agresora una y otra vez. Y sobre todo la violación del alma es la narrativa que te hace justificar el mal, que te hace aceptar lo inaceptable y que te hace santificar y dignificar el dolor. Estas 3 violaciones del alma de las que vamos a hablar hoy tienen algo en común, y es que el mal va a ocupar el trono que debería estar ocupando tu espíritu, tu luz, tu energía, tu chispa divina, si así lo quieres entender. La primera violación del alma la va a hacer el perpetrador,
o la perpetradora. La segunda violación del alma la va a hacer tu entorno más cercano. Y la tercera violación del alma es la más peligrosa de todas, que es un mal entendimiento o una manipulación de lo espiritual. Pero las tres van a hacer lo mismo, como te decía, las tres violaciones del alma van a hacer contigo exactamente igual. Te van a sacar de tu propio centro, y cuando te sacan de tu propio centro, te vuelves vulnerable a cualquier narrativa que te prometa darle un sentido a lo que ha ocurrido. Incluso si esa narrativa te revictimiza, te vuelve a hacer daño y te coloca en una posición de maltrato continuo. Y por eso es tan peligroso, porque no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de salud mental en las que no pocas veces les cuesta la vida a las víctimas. Estamos hablando de personas que han llegado a pensar que si todo el mal que están pasando, que han pasado, era necesario, entonces su dolor no importa. Y eso es totalmente devastador. Vamos a ir una por una para comprender estas tres violaciones del alma. Un psicópata o un narcisista no solo quiere controlarte, quiere algo mucho más profundo, quiere convertirse en el centro emocional de tu mundo. Y no va a entrar en tu vida destrozándolo todo de golpe y porrazo, porque esto ocasionaría dos cosas importantes. La primera es que tú saldrías huyendo inmediatamente, y la segunda es que el narcisista o el psicópata perdería esa fuente de energía que va a extraer de ti. Va a entrar en tu vida sustituyendo lenta y progresivamente tu criterio por el suyo. Y esto es depredación psicológica real. No es ningún drama, es la ingeniería emocional del mal en estado puro. Y aquí va a ocurrir algo extremadamente trágico. Tu empatía, que es tu mayor virtud, se va a convertir en el puente por donde va a entrar el abuso, por donde va a entrar el maltrato psicológico. Porque tú eres una persona empática que quiere entender, quiere ayudar, quiere ver lo bueno que hay en las personas. Pero un depredador no busca amor. Métete esto en la cabeza. No busca amor. Busca en ti un acceso. Acceso a tu paciencia. Acceso, atención a esto, a tu capacidad de justificarlo todo. Acceso a ver cuánto eres capaz de tolerar antes de destrozarte, antes de romperte por completo. Y aquí es donde se produce el primer desplazamiento de ese trono que te comentaba al principio, la primera violación del alma. Vas a dejar de preguntarte si eso es bueno para ti y vas a comenzar a preguntarte cómo podría ayudar a ese psicopatita o a esa psicopatilla, a ese narcisista, cómo puedo ayudarlo. Y ese es el momento exacto y preciso donde comienza esta primera violación de tu alma. Cuando tu foco deja de ser tu bienestar y empieza a ser la estabilidad del agresor o de la agresora. Y nadie te enseña a detectar ese preciso momento, porque socialmente te enseñan a ser bueno, al buenismo, pero no te enseñan a detectar el mal. Y está bien ser bueno y elegir la bondad y la benevolencia, por supuesto. Pero si tan religioso o religiosa eres, si tan espiritual eres, hay un mandato divino que dijo: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Como a ti mismo, ¿no? Te lo voy a repetir. Como a ti mismo, ¿no? Cuando sales de la depredación de un psicópata o de un narcisista, cuando sales de una relación así, hay muchas personas y muchas víctimas que narran más o menos algo parecido, y es que se encuentran muy confundidas debido a que no encuentran entendimiento ni en profesionales ni en su entorno más inmediato. Empiezan a convertirse en alguien incómodo, ya no solo para el entorno inmediato, que eso puede ser comprensible, ¿no? Porque la gente, la mayoría de las personas, pues no comprenden ese proceso, ese abuso, esa depredación tan brutal que ha podido hacer un psicópata o un narcisista contigo. Se encuentran con una presión
para que mejoren rápidamente, para que estén bien de inmediato, para que sonrían, para que no lloren, incluso en profesionales, como decía, que cometen este error. Y seguramente no lo hagan por maldad, sino por falta de formación y de información sobre el maltrato psicológico. En esta segunda violación del alma, en tu entorno más inmediato, incluso, como decía, lamentablemente también en profesionales, te van a decir que tienes que perdonar, te van a decir que no te quedes en el dolor, te van a decir que intentes, que pienses en positivo. Te van a decir que no llores tanto, que sonrías. Pero una persona que está atravesando un duelo psicológico, lo último que necesita son instrucciones para aparentar estar sano o sana, porque no lo está. Necesita espacio y tiempo para reconstruirse. Y ese espacio y ese tiempo que va a necesitar la persona para reconstruirse, incluso con ayuda de profesionales especializados, se lo van a negar, se lo van, digamos, a vetar. Y eso es precisamente esta segunda violación del alma. Minimizar el daño que sufre la víctima es otra forma de retraumatización y revictimización. Pedir que esa víctima tenga alegría prematuramente, pues es, además de una tarea imposible, es otra forma de presión. Forzar a la víctima a que perdone, y atención a esto, es otra forma de violencia psicológica. ¿Por qué? Pues porque el perdón no puede ser la causa de su sanación, sino la consecuencia de que ya ha sanado el motivo. ¿Por qué? Porque a la víctima, ya una vez sana, ya no le interesa el psicópata, la narcisista, y no se convierte en un perdón literal, en una herramienta que deba procesar esa víctima cuando no está preparada para hacerlo y cuando ni siquiera entiende por lo que está pasando. Y aquí hay algo que debe decirse claramente. Perdonar antes de la recuperación, antes de que una persona se recupere, no es una sanación, es un sometimiento emocional y un sometimiento psicológico. Cuando alguien no entiende la profundidad de la depredación psicológica, puede tratar el trauma como si fuera una simple ruptura, como si fuera una simple rareza de la víctima, y el trauma es un aspecto muy complejo que hay que intervenir. Porque no se ha roto solo una relación de pareja, una relación laboral, una relación de amistad. En la depredación psicológica se rompe mucho más. Se rompe la confianza en la realidad de la víctima. Y eso necesita tiempo, respeto, comprensión y no prisa, porque en esa prisa es donde, como te decía antes, ocurre esta segunda violación del alma. Es cuando tu proceso de sanación es literalmente reemplazado por las necesidades y también por la comodidad de los demás. Esta tercera violación del alma es la más peligrosa de todas, porque entra justo cuando la víctima se va a encontrar más vulnerable, cuando trata de buscarle y encontrarle un sentido a todo lo que le ha ocurrido. Y creedme, los psicópatas y los narcisistas lo saben perfectamente cuál es el punto exacto en el que se encuentra la víctima para realizar y perpetrar esta tercera violación del alma. Y aquí es donde va a aparecer la fantástica y maravillosa industria de la espiritualidad. No toda espiritualidad, por supuesto, cada uno es libre de procesar la fe, la espiritualidad que quiera, faltaría más, por supuesto que sí. Pero hablo de una espiritualidad muy mal entendida, una espiritualidad superficial, comercial, la que simplifica todo el daño y todo el trauma y el proceso traumático que tienes, que es bastante complejo, con frases bonitas. Y ahí es donde te van a bombardear con frases diseñadas para que sigas en esa ruleta de hámster, para que sigas en ese laberinto del que no encuentras salida alguna y salida posible. Esto tenía que pasarte. Era un plan divino. Tu alma lo eligió antes de que vinieras al planeta. Esto que te ha pasado era para darte una lección, para que evolucionases. Y esto no solo es que es falso psicológicamente, es que es totalmente letal para las víctimas. Porque introduce un virus, una idea que es devastadora para el cerebro de una víctima. Que el mal tenía una razón y, lo que es peor, un derecho a estar en tu vida. Y atención a esto, porque si el mal tenía un derecho para estar en tu vida,
Tu sufrimiento no es legítimo y esto puede empujar a muchas víctimas a pensar que no deberían ni tienen derecho a sentirse mal, que no tienen derecho a llorar, que no tienen derecho a la ira, que no tienen derecho a comprender, que no tienen derecho a terapia, a acompañamiento, a entrenamiento, a rodearse de profesionales, que no tienen derecho a que nadie las comprenda, que el problema son ellas cuando no lo son. Y lo peor de todo, que esto ya es devastador por completo, que deberían estar agradecidas o agradecidos. Ahí, queridos y queridas, señoras y señores, es donde el mal consigue realizar su obra maestra. No solo es que te destrozó la vida, es que ha conseguido que tú lo justifiques e incluso lo agradezcas. Esto es poner al mal en el trono de lo divino, en el trono de lo sagrado. Esto es la perversión moral de este bypass espiritual. Y esto es peligrosísimo, porque si un depredador o una depredadora te quitó la estabilidad, te robó la estabilidad, esta idea te va a robar por completo toda esperanza. Y esto hay que decirlo claramente, y aquel que tenga oídos, que oiga si quiere oír. Nada bueno puede salir del mal. Nada bueno necesita el mal para existir. O dicho de otro modo, señoras y señores, el diablo no juega a ser diablo, juega a ser Dios. La resiliencia humana existe a pesar del daño y no gracias a él. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a ver qué dijeron algunas figuras que muchos consideran líderes espirituales e incluso líderes intelectuales. Buda dijo algo muy directo: evita el mal, cultiva el bien y purifica tu mente. No dijo aprende del mal, dijo evítalo. Mahoma dijo quien vea un mal que lo detenga. No dijo interprétalo, no dijo agradécelo, dijo deténlo. Jesús fue mucho más allá. Jesús fue todavía más duro con el daño a personas vulnerables. En Mateo 18:6, Jesús dijo: al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le colgaran una rueda o una piedra de molino al cuello y lo tiraran al mar. Piénsalo un segundo. Si eso dijo Jesús sobre quien hace daño, ¿de verdad crees que Dios mandaría a alguien a destrozarte la vida como un método educativo? ¿Cómo puede ser que te cure aquello que te enferma? ¿No sería eso una casa dividida? Albert Einstein lo resumió o intentó resumirlo desde la ética humana. El mundo es un lugar peligroso, y no por los que hacen el mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. El problema nunca fue aprender del mal, el problema siempre ha sido permitirlo. 4 voces, 4 épocas, 4 miradas distintas, y ninguno dijo jamás: el abuso es una bendición. Voy a dejarte con algo que quizá nadie te dijo: no tienes el por qué encontrar un propósito en aquello que te destrozó, pero sí puedes encontrar un propósito en todo aquello que vas a decidir ser. No tienes que agradecerle absolutamente nada al trauma. No tienes que agradecerle absolutamente nada a ningún narcisista y a ningún psicópata, a ninguna psicópata y a ninguna narcisista. No tienes absolutamente nada que agradecerles. No tienes ni estás obligado para nada a santificar y a justificar tu dolor, tu sufrimiento. No tienes por qué convertir el maltrato psicológico en un destino. Puedes perfectamente decir que eso no estuvo bien. No estuvo bien. Y a pesar de eso, sigues aquí. Y eso ya es una victoria enorme, porque la verdadera recuperación, la verdadera victoria es cuando el mal deja de ocupar terreno en ti. El trono de tu espíritu nunca fue ni nunca consistió en ver quién y cuánto aguantabas.
Tu trono es quien ya no se va a abandonar a sí mismo. No queremos que veas la vida con el filtro que te imponen para que justifiques el mal. Aquí en este canal hacemos todo lo contrario y siempre lo vamos a hacer, le pese a quien le pese. No vamos a anestesiar la moral, no vamos a maquillar la ética y no vamos a venderte una espiritualidad cómoda. Vamos a decir realmente lo que te protege y vamos a decir realmente lo que te cura, lo que te sana, porque la claridad literalmente salva vidas. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Por qué a los narcisistas y especialmente a los psicópatas les resulta tan fácil y tan sencillo seducirte? ¿Quieres que te diga por qué? Porque saben perfectamente decirte lo que necesitas escuchar. Sin nada más que ofrecerte en este vídeo, sin nada más que decirte, nos ayudaría mucho que te suscribieras al canal, que comentaras, te leemos, te leo, que le des like, que compartas este vídeo con aquellas personas que lo puedan estar necesitando o que tú consideres que lo necesitan. Y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo.